Mateo 14, los versos 22 al 25. Mi versión es un poquito diferente de la versión que ustedes tienen. La mía es la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Y la palabra del Señor dice, Mateo 14, 22 al 25. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. En otras palabras, tenían que cruzar todo un lago mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Interesante, ¿no? Y recordemos que la semana anterior hablamos acerca de este hermoso milagro que Jesucristo hizo de alimentar a más de 5,000 personas. La Biblia solo dice de 5,000 hombres, pero obviamente eran muchas más. Y esto ocurrió al atardecer de ese día. Y después Jesús les manda a los discípulos que se vayan al otro lado del mar de Galilea. Y lo interesante es pensar en cuántas horas se pasaron los discípulos remando, tratando de llegar a la otra orilla, haciendo cálculos, y aquí entran las matemáticas, ¿ok? Porque estamos hablando de horas, anochecer, más o menos 6 de la tarde, tal vez que ya sea de noche, 9 de la noche, en fin, pero hay un mínimo de 6 horas que los discípulos se la pasaron remando sin llegar a la otra orilla. Y lo máximo que han debido de estar remando y remando fueron 9 horas. O sea, mínimo 6 a 9 horas remando y sin poder avanzar mucho. Y este lago no es tan grande como para que tarde tantas horas. Recordemos también que por lo menos 4 de sus discípulos eran pescadores de mucha experiencia y ellos sabían que no iban a tener mucho progreso si seguían yendo contra el viento. Pero la pregunta es esta: ¿por qué insistieron en seguir remando? ¿Por qué se quedaron? ¿Ah? Porque Jesús se los pidió. Exacto. Jesús les dijo, vayan al otro lado. Entonces, es en obediencia. Ellos ya habían aprendido a obedecer a Jesús. Eso es lo importante. Y ellos habían visto a Jesús hacer milagros tan maravillosos. Incluso en una ocasión, ya lo vimos en Mateo 8, que Jesús había calmado una tremenda tormenta. Habló al mar, habló al viento y todo fue hecho calma. Entonces los discípulos han debido pensar que Jesús les iba a volver a ayudar a llegar al otro lado del mar, en medio de las olas agitadas. Y una vez más decirlo, era en obediencia a Jesucristo que los discípulos en la barca estaban yendo en contra del viento. Al final de esta historia, creo que esta es una historia muy conocida, sí, Jesús les ayudó a llegar al otro lado del mar. A nosotros los creyentes, que nos llamamos ser cristianos, también nos toca obedecer a nuestro Señor Jesucristo y remar contra la corriente. Amén. Cuando el mundo y la cultura en la que vivimos está yendo hacia prácticas más promiscuas, la gente se está volviendo más descarada, estamos practicando incluso cosas que tienen que ver con el paganismo, con el ocultismo, estamos yendo hacia prácticas más indecentes y pecaminosas, pero a nosotros, los cristianos, nos toca obedecer a nuestro Señor Jesucristo y seguir contra la corriente. Y no debemos de dejarnos llevar por las corrientes del mundo.